Continuamos con Ciudad Negra, episodios criminales, con el caso de CNU. El juicio empezó en marzo del 2017, está en su etapa final, tiene a 2 imputados, al Indio Castillo y a Pipi Pomares, y tiene la característica de ser un juicio de lesa humanidad. En los 3 hechos, digamos, por los cuales Pomares y Castillo fueron llevados al banquillo de los acusados, en esos 3 hechos hay hechos tanto, digamos, como antes del golpe militar, como después del golpe, ¿no? Sí, son 3 grupos de víctimas, digamos, ¿no? En 3 noches distintas que se agrupan con secuestros y asesinatos distintos, y como vos bien decías, empiezan antes del 24 de marzo y el último es del 19 de abril, ya en plena dictadura cívico-militar. Hay un precedente jurídico muy importante, digamos, en los juicios de lesa humanidad, por el cual, digamos, es un paraguas para entender jurídicamente este caso, ¿no? Que son justamente, primero, el fallo, digamos, de CNU Mar del Plata, un fallo reciente donde se condenaron, digamos, a varias personas justamente por crímenes sucedidos antes del 24 de marzo de 1976. Tenemos el antecedente de la AAA, donde también ya empezó a haber sentencias, y tenemos lo de la Operativa Independencia en Tucumán, digamos, ¿no? Que también hace muy poco, muy recientemente, la justicia tuvo una sentencia condenando, digamos, a represores, que justamente el Operativo de Independencia, que estamos hablando de 1975 y que fue el preludio del golpe militar, ¿no? Claro, porque la primera estrategia de defensa de los acusados en el banquillo es justamente plantear la prescripción de estos crímenes. Fueron antes del golpe militar y por lo tanto ha pasado más del tiempo que el Código Penal prevé para castigar a un delito y por lo tanto están prescriptos. Bueno, no, la justicia ya en los casos que mencionaba recién Juan ha decretado, ha dictaminado que se trata de delitos de lesa humanidad porque actuaban al amparo de las estructuras del Estado. Por lo tanto son imprescriptibles, por lo tanto son inadmisibles. Y aquí hay que entender los 4 decretos fundamentales del gobierno de Isabel de Perón, digamos, decretos que justamente empiezan con el Operativo Independencia a comienzos de 1975 y se extienden durante todo el año. Son 4 decretos en total, donde ya había, digamos, un precedente de una actuación del Estado aniquilando a la subversión. Digamos, estos decretos lo que dicen es que dan vía libre a las fuerzas de seguridad para que puedan aniquilar o neutralizar a la subversión. Por lo cual, este es un antecedente jurídico que, si bien era un gobierno democrático, no olvidemos que era un gobierno democrático bajo estado de sitio, digamos, y estos decretos justamente ocurren, digamos, en el gobierno de Isabel de Perón, pero ya marcan un precedente fundamental para el terrorismo de Estado. Ya en realidad hay un terrorismo de Estado en estos decretos. Esto es lo que entiende la justicia, ¿no? Exactamente. Y la subversión, ¿no? Esta entelequia tan amplia que se utilizaba para poner allí a todo la persona disonante a ese esquema de valores que representaban también los militares, el ejército, y que acompañaron también tanto la Iglesia como el Poder Judicial y también los sectores civiles, empresariales, que estuvieron atrás de todo digamos, los grupos de tarea del ejército, que fueron claramente la mano ejecutora de esa masacre. ¿Cómo fueron estos hechos, digamos? ¿Por qué la CNU La Plata está siendo juzgada hoy? Bien, estamos entrando en un juicio, y por qué decíamos hace un ratito nada más que era un juicio en el cual las víctimas se quedan con sabor a poco. ¿Por qué? Porque estamos hablando solamente de 7 víctimas, de 7 casos, de un total calculado de 40, y tenemos en el banquillo de los acusados solamente a 2 personas, cuando estamos hablando que solamente en La Plata la CNU tenía alrededor de 40 miembros. Por eso los organismos de derechos humanos, por eso los familiares de las víctimas están diciendo que lo que está llegando a juzgarse en este momento es solo una expresión mínima de lo que fue el accionar de la CNU en la ciudad, y que todo el resto por ahora sigue estando impune. Hay algunas causas residuales que están avanzando en instrucción en la justicia federal, pero lo que se sabe ya es que no van a llegar a juzgarse a todos los integrantes de la CNU por todos los crímenes y por todas las víctimas. Uno de los hechos es el secuestro y el asesinato de Carlos Domínguez, un secretario general gremial del hipódromo, ¿no? Digamos, en la cual está justamente
digamos, acusado Carlos el Indio Castillo de haberlo secuestrado y de haberlo matado, digamos, a este dirigente gremial para callar justamente el conflicto que allí estaba sucediendo, ¿no? El hipódromo platense. Exactamente, y el secuestro en ese mismo hecho de Roberto Fiandor, también del gremio que estaba en ese momento en el hipódromo, del gremio del Turf, y que escapó milagrosamente de una manera cinematográfica, abriendo el baúl del auto donde lo llevaban secuestrado, pudo salvar su vida. No es un testigo en este juicio porque está recluido en algún lugar, ha quedado una marca muy, muy profunda en él y bueno, todavía no habla, digamos, de lo que sucedió hace tanto tiempo, pero este es otro de los casos que ha sido juzgado. Otro hecho es el asesinato de Micheli, ¿no? De Micheli, que, digamos, también aquí opera la CNU y aquí es muy importante porque justamente hay una sobreviviente que ubica a esta banda, digamos, como elemento de prueba. Es muy importante el testimonio de sobrevivientes que identificaron, digamos, a Pomares y a Castillo en acción, digamos, ¿no? ¿Quién era Micheli, Laureano? Micheli, estamos hablando de un trabajador de una empresa Limpiolux, que dependía de Propulsora Siderúrgica y que integraba el grupo Techín en aquel momento, que fue secuestrado, que fue asesinado, y la testigo de la que hablabas vos era la compañera, la pareja, Ana María Bocio, que luego en una rueda de reconocimiento en la comisaría no solo identificó al Indio Castillo y a muchos otros que entraron a su casa aquella noche y se llevaron a Micheli, sino que también los objetos que fueron robados de esa casa, entre otros una máquina de escribir que apareció entre los objetos de la comisaría, que fueron recuperados a la banda, a ese botín de guerra que tenía la banda y publicados en el diario insólitamente, que los iban a devolver a sus familiares. De esa manera se supo que el Indio Castillo que había tomado y su banda que habían tomado esa máquina de escribir, luego aparecieron en la comisaría como uno de los objetos a devolver, ¿no? Este nexo muy fluido que existía en aquel momento entre la policía bonaerense y la CNU. Ahora tenemos un testimonio, ¿verdad, Laureano? Que nos va a aclarar un poco más en relación al juicio. Vamos a escucharla a Pía y veremos qué tiene para decir. Es importante que se condene no solamente por acercarse a una justicia real, que después de 40 años y con un juicio completamente fragmentado, dejando tanto por fuera, sería como una justicia a medias, pero si no es simbólico y sirve porque las prácticas genocidas, tanto los asesinatos o las desapariciones forzadas, esa práctica genocida se ha reiterado a lo largo de la historia. En la actualidad tenemos el caso, por ejemplo, de nuestro compañero Mariano Ferreira, que fue asesinado en manos de una banda también conformada por civiles y con el amparo, o sea, con la zona liberada de la policía. Entonces, es la misma práctica, son los mismos hechos que se repiten 40 años después. O tenemos el caso, lamentablemente, de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, es decir, el que se pueda hacer justicia o algo de justicia por estos crímenes que ocurrieron hace 40 años tienen directa conexidad con el presente, porque estas cosas siguen ocurriendo de otra manera, bajo otro contexto, desde otro lugar. Pero estas cosas siguen ocurriendo y si no hacemos justicia y si no condenamos estos crímenes, va a ser mucho más difícil que podamos luchar por las desapariciones forzadas, las represiones, los asesinatos que siguen ocurriendo. Bueno, escuchábamos a Pía Garralda, es abogada, querellante, abogada por la querella de las víctimas de este juicio y que explicaba un poco por qué se ha llegado a un proceso tan reducido que hoy está en sus etapas definitorias, como decíamos, ahí en los tribunales orales federales de la Ciudad de La Plata. Para complementar las palabras de Pía tenemos a otra abogada querellante, la histórica abogada, digamos, de la Ciudad de La Plata, conocida por los que, digamos, ya han transitado por juicio de lesa humanidad. Hay que decir que este es el juicio de lesa humanidad 19 en la Ciudad de La Plata, para tener una dimensión, digamos, de la importancia de los juicios de lesa humanidad en La Plata y lo que es La Plata en el mapa nacional. Vamos a escuchar a Marta Bedio, que nos va a complementar un poco de por qué este juicio es tan corto y la necesidad justamente de llegar a un complemento, a extenderlo mucho más de lo que es.
además de los pedidos que hicimos con relación a Pomarez y Castillo, nosotros trajimos, y las demás querellas también, y también la Fiscalía, una gran cantidad de testigos vinculados con casos que no eran objeto de este juicio. Entonces, algunos de ellos han declarado ya en instrucción en otras causas, y en algunos otros casos son casos que no han sido objeto de investigación. Así que lo que hicimos fue pedir que todo ese material, que es sobre los casos que no son de este juicio, se remita a instrucción, en algunos casos para alimentar, digamos, las causas que ya están en marcha, y donde no haya causas que se formen y que se investigue rápidamente, lo más rápidamente y lo más integralmente posible el accionar de la CNU, y no que nos suban casos aislados como nos ocurrió en este juicio, que nos obliga a un enorme esfuerzo de contextualización, tanto a nosotros como a los testigos, a la Fiscalía, etcétera. Bueno, la idea es que todos ellos sean investigados en las causas a las que nosotros estamos pidiendo que el tribunal remita el material que se produjo en este juicio, que sean rápidamente investigados, que sean detenidos, que sean procesados y que se eleven a juicio esos casos y que sean condenados, porque realmente creo que es lo que la sociedad en esta ciudad está esperando, porque ha tenido que convivir con estos delincuentes durante muchísimos años, ocupando incluso lugares de cierto poder. Y es necesario que eso se termine, ¿no? En el próximo bloque de Ciudad Negra, por primera vez en la televisión, vas a escuchar y ver a Susana Castillo, la hermana del Indio Castillo, el principal acusado de este juicio y el jefe de la patota de la CNU. Nos va a contar un montón de cosas en el próximo bloque de Ciudad Negra.